Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. 5, Presidenta. Estos pedidos, que son de entera responsabilidad del Poder Ejecutivo, no han sido tomados en cuenta. Por eso, Presidente, nosotros el día de hoy, como bancada de Renovación Popular, no daremos el voto de confianza. Gracias. Hoy la gente exige lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. Hoy exige que se pongan los pantalones y ya basta de mentiras. Por eso anuncio que no le voy a dar el voto de confianza hoy a este gabinete. Creo que estas serán una vez más promesas y en realidad no se está atacando el tema de fondo. Y nada ha cambiado porque es el mismo gabinete el que viene esta mañana. No ha cambiado absolutamente nada. Desde Juntos por el Perú, Presidenta, nuestro voto será en contra. A dar inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, por 5 minutos. Gracias, Presidenta. Un saludo a la representación nacional. Cuando la Presidenta de la República invita a la bancada de Alianza para el Progreso a concurrir a Palacio de Gobierno, nosotros expusimos que debían de tratarse 3 temas en este último tramo de la gestión del Ejecutivo como de la gestión del Legislativo. Una primera es la referida a la salud pública, porque hace 5 años atrás hemos pasado la experiencia del coronavirus que ha dejado más de 300.000 muertos en el país por falta de camas UCI, por falta de hospitales, por falta de plantas de oxígeno. La pregunta entonces cae por sí sola. A 5 años de esa pandemia, ¿ahora hay más camas UCI? ¿Hay más hospitales? Eso nosotros queremos que sea respondido por el ministro de Salud, porque la salud es importante en el país, dada la experiencia que hemos pasado en el 2019 y 2020. Lo segundo que hemos hablado es el tema de la educación. Somos 34 millones de peruanos, ¿hay más colegios construidos o más colegios destruidos? Y entonces ese es un punto que también tiene que darse. Y lo más importante, Presidenta, la seguridad ciudadana, la inseguridad, mejor dicho, que vive el país. Y por eso nosotros hemos exigido y pedimos ahora públicamente que todos los generales que están regentando los destinos de las regiones puedan ser reubicados, porque ya están 2 años, 3 años en el cargo y los resultados no son positivos. La implementación de chalecos para los motociclistas no ha resultado absolutamente positiva para nada. La inseguridad continúa y en ese sentido nosotros hemos pedido una atención prioritaria a esta parte o a este extremo que el Perú clama con toda la razón y con toda justicia. ¿Cómo no saludar, por supuesto, la gestión del ministro Arana, que tuvo la gentileza de recibir y de atender los pedidos que hemos hecho varios congresistas? Del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, que también merece nuestro reconocimiento, o de Morgan Quero, que cuando dijo que se habían construido 144 nuevos colegios, también de Daniel Maurate, del ministro de Vivienda, Duris Wittenburri, por esa atención que tiene con los congresistas y con el país, de la ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, y del general Astudillo, que siempre han estado listos y prestos para atender a la población que requiere muchos puntos, muchos reclamos. Pero no podemos decir lo mismo del señor ministro de Cultura. El señor ministro de Cultura debería dar un paso al costado. En el Cusco se reclama el incumplimiento de la resolución ministerial 00520-2023, por la cual se aprobó la reestructuración de la Dirección Regional de Desconcentrada de Cultura del Cusco, y no se ha hecho hasta la fecha. Se nombró un director de la Dirección Desconcentrada de Cultura y se dejó sin efecto su nombramiento a las 5 de la tarde de un día
y a las 5:11 se le estaba nombrando como asesor para que gane a pasar 11.000 o 18.000 soles en Lima con retención del cargo. Eso significa incumplimiento a un pedido que ha hecho el Cusco de tener un director de la dirección desconcentrada titular. Lo mismo ha ocurrido con el tema, y lo sabe perfectamente el ministro, de la restauración de los andenes de Yucay, que fue una disposición de la Presidenta de la República y que los congresistas acá aprobamos el presupuesto. Dijo que se iba a ejecutar y hasta la fecha no hay absolutamente nada. Pero si hay plata, 500 millones para hacer un museo en Pachacamac sin expediente técnico. Hay más de 1 millón de soles que se paga a una empresa de seguridad, cosas que mañana nosotros en la interpelación lo vamos a hacer con mayor precisión. No obstante estos detalles, Presidenta, la bancada de Alianza para el Progreso, en la medida en que respondan a los requerimientos que se ha hecho en la visita que hemos tenido en Palacio de Gobierno, otorgaremos el voto de confianza correspondiente. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Soto. Tiene la palabra el congresista José Luna por 5 minutos. Presidenta, al inicio del gobierno, nosotros, Podemos Perú, habló con el Premier y enfocó 4 grandes problemas. La inseguridad ciudadana, y le entregamos nosotros un plan. La reactivación económica, y le entregamos un plan. La lucha contra la corrupción, y le entregamos un plan. La deuda social, le entregamos un plan. ¿Qué se hizo? Nada. Y esos mismos ministros vienen ahora a pedirnos la confianza. ¿La inseguridad bajó? No. Hay más muertos, más extorsión, más robo. ¿La corrupción bajó? No. Desactivaron el control concurrente, no le dieron presupuesto para que se luche contra la corrupción. Y ahora hay más corrupción. ¿Se reactivó la economía? No. Hay más deuda, seguimos endeudándonos y está creciendo lo que tenemos que pagar por intereses cada año. Se le dijo, emitan una norma de austeridad para poder destinar más de 5.000 millones a la seguridad ciudadana. ¿Se dio? No. Se le dijo, construyan megacárceles. ¿Se dio? No. Y entonces, ¿por qué le voy a dar la confianza? Y son casi los mismos. Por eso Podemos Perú tiene clara una posición, porque tuvo un plan de gobierno para esos 4 puntos que no se dieron. Y los muertos están ahí y seguirán muriendo. Y surgimos para efecto de paliar esos muertos en la pandemia y todo esto que viene, entregando y apoyando y reactivando la economía para que cada ciudadano se reactive. Y sacamos la AFP, le arrancamos a los 4 bancos el dinero del pueblo para que cada uno se reactive con su propia economía. Y ahora el ministro de Economía se opone. ¿Le vamos a dar la confianza? No. Por eso, presidente, Podemos Perú no le va a dar la confianza, porque son los mismos que han tenido la oportunidad de hacer el cambio que hubiera dado, pero ¿se hizo el cambio? No. Entonces Podemos Perú no va a dar la confianza, presidenta, porque el Perú entero nos está viendo y el Perú entero no le daría la confianza. Muchas gracias.
Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alejandro Aguinaga por 3 minutos. Por favor, ¿podría verme? No. Gracias, presidenta. Hoy día hemos escuchado con atención la exposición del presidente del Consejo de Ministros. Una exposición llena de buenos deseos y de acciones a realizar. En los últimos 24 años, señora presidenta, hemos escuchado lo mismo, un concierto de buenos deseos, de buenas intenciones del gabinete que solo quedaron en eso, que solo condujeron a frustración, condujeron a que las expectativas de la población sean violentadas. Hoy día se habla de prioridades, fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada. Pero ¿qué escuchamos como propuestas? ¿O qué es lo que se viene planteando? Queremos exportar presos. Cuando acá en el Perú lo que se tiene es que reactivar con firmeza la lucha contra la criminalidad y que las cárceles estén implementadas para que puedan albergar a todos estos delincuentes. ¿Por qué no se reactiva Yanamayo? Que justamente fue cerrada porque el ministro de Justicia de aquella época, el señor García Sayán, era amigo de los terroristas chilenos y decían, de Castillo Petrucci, y decían, son cárceles muy duras para la gente. Bueno, sí, pues esos delincuentes tienen que estar en cárceles que generen dureza para que pueda haber una rehabilitación adecuada y para que respeten lo que es nuestro país. De la misma manera, señora presidenta, la creación del empleo. Vemos que cada día hay más frustración en cuanto a generar un empleo que nos lleve a un crecimiento económico. Es cierto que las cifras macroeconómicas son buenas, es cierto que la cifra de inflación de Perú es la menor de toda América Latina, pero necesitamos más. Esa es la inercia por la cual viene creciendo el país justamente como consecuencia del capítulo económico de la Constitución de 1993 promulgada por Alberto Fujimori. Y esa es una realidad, presidenta. Hemos recibido en Lambayeque la visita de por lo menos 4 o 5 ministros que estaban involucrados en el sector cultura. Hay otro tema de frustración. El riquísimo patrimonio arqueológico que tenemos, que tiene que servir para que justamente el circuito Mochica sea el segundo circuito del Perú después de Cusco y ahora complementado con la ruta del Papa, lo único que ha llevado es a parálisis, a frustración de la gente, porque no se ha hecho nada por lograr exponer y preservar el riquísimo patrimonio. Ahí están las tumbas de Zipán, abandonadas, botadas y sucias. Hicimos la última visita con el ministro Valencia y lo pudo comprobar. Ahí está Ventarrón, una ciudadela. A cuenta de su bancada. Gracias, presidenta, por esa generosidad. Así es. Y tenemos, como le digo, el circuito Mochica, que no se ha hecho nada. Visitas y promesas, cuando ahí están los ingresos que se requieren justamente para una región que es importante y que tiene muchísimo que exponer. Por eso, menos palabras y más realizaciones, más actos que conlleven realmente a la seguridad ciudadana y a un crecimiento del país. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jorge Montoya por 2 minutos. Buenos días, señora presidenta, y por su intermedio un saludo a los señores ministros que se encuentran presentes. Voy a hacer observaciones de carácter general solamente. Primero, el informe presentado por el primer ministro nos va a servir de una guía para verificar el cumplimiento de las cosas que han ofrecido. La fiscalización la haremos en función a lo que está escrito en el documento presentado por el Consejo de Ministros. Luego haré algunas observaciones con relación a algunos puntos que considero importantes. Los contratos gobierno-gobierno son focos de corrupción. O sea, no solamente es el agilizar las cosas, sino también se presenta al costado un foco de corrupción dentro del país y fuera del país. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la lucha contra la corrupción. La policía municipal, no estoy de acuerdo con que se cree una policía municipal. Debemos fortalecer nuestra policía nacional. Crear una policía municipal será generar problemas a futuro inmanejables.
para las cárceles el bloqueo de celulares debe ser absoluto. Y eso significa que ni siquiera los mismos trabajadores que están ahí, los directivos, pueden usar teléfonos, deberían usar teléfonos fijos. Y de esa forma se bloquea de una manera efectiva los celulares de los delincuentes. Luego hablaron del Putumayo. Tengo entendido que aún no le asignan el presupuesto a las Fuerzas Armadas para poder operar en esa zona. Eso debería ser de carácter urgente. Y luego han anunciado que se tomará una decisión consensuada sobre la continuidad del Perú en el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Se ha contemplado la posibilidad de la salida de dicho sistema por su intermedio, señora Presidenta, al presidente del Consejo de Ministros? ¿Y para cuándo? Yo considero de que debe ser hecho de esto una manera más ágil y flexible. Es decisión de la Presidenta el retiro de la Corte y luego el Congreso ratificarlo después. Y el Congreso tiene comisiones donde se pueden discutir estos temas con comodidad, sin necesidad de crear una comisión especial para este tema. Hasta ahí lo dejo, señora Presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Alejandro Muñante por 2 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Presidente, el día 29 de mayo hicimos ingresar un oficio al presidente del Consejo de Ministros, el cual lo reiteramos cuando conversamos con él junto con otros ministros. Fueron 11 pedidos que realizó la bancada de Renovación Popular precisamente para poder evaluar el voto de confianza. Al día de hoy, señora Presidente, no se han implementado. Se han hecho algunos anuncios, pero que no ha revestido ningún avance en la lucha contra la criminalidad. El principal problema que tienen hoy los peruanos en este país es la inseguridad ciudadana que nos golpea a todos, presidente. Y propuestas como, por ejemplo, liderar la reforma del Poder Judicial y el Ministerio Público no han sido tomadas en cuenta. El equipamiento para potenciar la inteligencia policial y militar a través de cámaras, drones, interceptación, no ha sido tomado en cuenta. El servicio militar voluntario con incentivos como beca 18 tampoco. La liberación de efectivos policiales de labores administrativas o del cuidado de fronteras para agolparse a la seguridad tampoco ha sido tomado en cuenta. Mucho menos la denuncia al Pacto de San José de Costa Rica y la falta de implementación del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo y Coordinación C5, presidente. Estos pedidos, que son de entera responsabilidad del Poder Ejecutivo, no han sido tomados en cuenta. Por eso, presidente, nosotros el día de hoy, como bancada de Renovación Popular, no daremos el voto de confianza. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Bernardo Paso por 2 minutos, de la bancada Somos Perú. Tiene la palabra el congresista Guido Bellido por 3 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, el saludo correspondiente al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros que el día de hoy nos acompañan. Presidenta, para la región del Cusco es lamentable que varios temas que año tras año viene exigiendo la población no se haya precisado ni se aborda. Pero mucho más que eso, aprovecho, Presidenta, para poder trasladar al ministro de Cultura cómo es posible que en más de 6 meses estemos con una dirección desconcentrada de cultura encargada, prácticamente abandonado la región del Cusco en materia cultural. Y lejos de ello, lejos de exigir, al señor le han traído de asesor para Lima. Hoy la región del Cusco exige la renuncia inmediata del ministro de Cultura. Creo que es lo necesario porque ha demostrado una incapacidad absoluta, señora Presidenta.
Por otra parte, también queremos expresar de que los medios, las vías de comunicación a nivel nacional están en una situación crítica, no solo de este momento, sino desde hace mucho tiempo. El día de ayer estuvieron los hermanos del sur de Ayacucho, que no tienen vías de comunicación y todas están abandonadas, señora presidenta. Tenemos también como uno de los problemas centrales que el día de hoy no se ha abordado, que si bien es cierto se tiene contratos de gobierno a gobierno, pero se han convertido al parecer en mecanismos de profundizar la corrupción en el país. Porque estos mecanismos tampoco han resuelto el problema. Ahí está el problema de la construcción del aeropuerto de Chinchero de la región Cusco. No se ha escuchado tampoco las proyecciones que se requieren para garantizar el nombramiento de los ESCAS COVID, que están a la espera los hermanos. Tampoco escuchamos el apoyo de que los ciudadanos que están en una situación de crisis en este momento, señora presidenta, puedan coger sus aportes a las AFPs para aliviar la situación crítica. El día de hoy prácticamente no nos han dicho nada de esto. Un minuto tiene usted. Gracias, presidenta. Las brechas en el cual se ha propuesto el país, al momento no se han abordado, presidenta. Seguimos teniendo brechas en vías de comunicación, infraestructura educativa, brechas en personal. Seguimos teniendo problemas con la seguridad ciudadana, presidenta. No existe un plan real que nos pueda permitir a nosotros de poder medir en cada punto del avance de ese plan de lucha contra la inseguridad ciudadana. ¿Cómo vamos a continuar en esta situación? Vemos que estamos pasando un momento crítico, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Elvis Vergara por 3 minutos y medio. Muchas gracias, presidenta, señor presidente del Consejo de Ministros, señores congresistas, colegas, señores ministros del gabinete. Somos un país bendecido por Dios y fortalecido por la ciudadanía resiliente, fuerte y con ganas de seguir adelante que siempre tenemos. Una ciudadanía y un país y una nación que ha sabido salir adelante pese a las crisis reiteradas que hemos vivido en los últimos años. Pero la peor de las crisis y el peor de los problemas lo estamos viviendo en estos momentos. Y se trata precisamente de la seguridad o la inseguridad en todo caso. Frente a ello, presidenta, señor presidente del Consejo de Ministros, no se ha tomado acciones concretas, específicas, necesarias que se ha pedido, se ha expuesto reiteradamente en varios foros y en varios espacios, en este incluido. Se han cerrado escuelas de suboficiales a lo largo del país, 18 escuelas de suboficiales desde hace algunos años, y no se ha revertido ese problema al día de hoy. Tenemos cada vez menos policías y cada vez menos aún policías especializados. Cero presupuesto para intervención del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible de Debida. ¿Cómo se pretende luchar contra el narcotráfico cuando no damos presupuesto? Cero presupuesto para desarrollo alternativo este año. Se resiste el Ejecutivo a la reestructuración del sector interior, se resiste el Ejecutivo a la reestructuración de la Policía Nacional, pero a sabiendas que no se trata de temas aislados, de corrupción, sino de una institución que ya no da para más y que necesita una reestructuración integral, así como el Instituto Penitenciario. ¿Y qué lo hemos conversado, señor Premier, cuando usted, en calidad de ministro de Justicia, hemos tenido reuniones respecto al tema de la seguridad de las cárceles? Se ha mencionado
que se va a realizar o se está convocando, se está pidiendo la creación de una comisión integrada por el Ejecutivo, Legislativo y la sociedad civil para poder resolver el retiro de la Corte Interamericana. Señor Premier, ustedes tienen la última palabra, ustedes tienen la decisión. A través de la mesa, por favor. Sí, señor, a través de la presidencia. Retiren al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a tener el respaldo de esta bancada y seguramente el respaldo de la mayoría del país. Porque la mejor forma de luchar contra la delincuencia es poner mano dura. La mejor forma de sacarle al país de esta crisis, se está convirtiendo en una crisis peor que la del terrorismo, señora presidenta, es retirando y poniendo mano dura. No vamos a poder, estamos de manos atadas. Tiene que dar soluciones. El tema de la minería ilegal. El señor ministro de Cultura que está ahí sentado debería tener vergüenza de estar ahí, señora presidenta. Al restringir, al limitar, al mutilar los espacios de nuestra cultura viva, de nuestra cultura de Nazca, para darle facilidades a mineros informales y consecuentemente a mineros ilegales. Saludamos el esfuerzo que está pretendiéndose para no ampliar el rainfall. Saludamos el esfuerzo que está pretendiéndose para poder darle soluciones, pero no es suficiente. Tiene la palabra el congresista Paul Gutiérrez por 2 minutos, de la bancada Bloque Magisterial. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a toda la representación nacional y por supuesto también al Premier y a todos los ministros. Definitivamente tenemos el día de hoy una vez más la presencia del gabinete para poder explicar las políticas públicas respecto a cada uno de los sectores. Pero puntualmente nosotros creemos que en el tema educativo deben haber, como siempre lo hemos mencionado, políticas, pero priorizando las necesidades más urgentes. Y lamentablemente no escuchamos nada concreto respecto al tema, porque entendemos y creemos que lo más importante para poder hacer de que la educación realmente esté al servicio del pueblo, del país, y brindar una educación de calidad, es que se tiene que democratizar la economía del país. Y mientras no tengamos un presupuesto coherente de acuerdo a esa realidad, seguiremos en ese problema, seguiremos con un país donde prima el subdesarrollo, lamentablemente, presidenta. Hay compromisos que se han hecho todavía desde gobiernos anteriores para poder incrementar el presupuesto, porque ahí está la solución al problema del país, al problema educativo. Dar un verdadero presupuesto coherente a la realidad en la que vivimos. Pero hasta la fecha han pasado años, desde el año 2021 todavía con PPK, pero fíjese cuántos años han pasado y nada, ¿no? Es más, acá en el Congreso se ha visto por conveniente que el 6% del PBI se debería invertir en educación, pero nada de nada, presidente. En ese sentido, creo que estas serán una vez más promesas y promesas, y en realidad no se está atacando el tema de fondo. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Roberto Quiabra por 2 minutos. Gracias, señora presidente. Primer ministro, ministros, buenos días. Temas puntuales, primer ministro. ¿Quién es el que ha decidido la situación final, el destino final del viejo aeropuerto Jorge Chávez? ¿Qué es del aeropuerto de Chinchero y del plan de desarrollo urbano de Chancay, tan importante para el Perú? No se ha dicho nada. En cuanto a la seguridad, se ha incrementado la violencia en la triple frontera por la globalización de las economías ilegales, narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, que hacen alianzas, están controlando los territorios. ¿Cómo se ha incrementado la capacidad operativa de nuestras fuerzas del orden para la vigilancia y control? En cuanto a fortalecimiento y modernización de la policía, hace 7 años que no funciona la escuela de formación de policía de La Joya porque no tiene agua. Hay un laboratorio criminalístico
que no funciona por saldo de obra hace 7 años. ¿Cómo se combate la criminalidad? Y los equipos están almacenados, perdido vigencia. Se considera implementar un servicio policial voluntario. ¿Con qué asignación? La misma propina que tienen los soldados, 256 soles, que no se le incrementa ni un sol hace 8 años y lo usamos para todo. Se ha hablado del Instituto Tecnológico Superior de la Fuerza Armada que funciona en el RIMA. Hace 8 años no se le pone la primera piedra. Funciona un cuartel, los equipos están almacenados, perdiéndose vigencia. En cuanto a la minería ilegal, solamente se habla de Patás. Y la minería ilegal es la amenaza a nivel nacional. La principal amenaza que tenemos. Y se señala de que esta estrategia que se está aplicando en Patás se va a replicar en los otros territorios, cuando son realidades diferentes. No es lo mismo combatir la minería ilegal en Condorcanqui, en Nanay, en Puno, que en Patás. Lo que significa que no hay una estrategia integral a nivel nacional. Espero esa respuesta, primer ministro. Gracias. Gracias, congresista Quiabra. Tiene la palabra el congresista Diego Bazán, de Renovación Popular, por 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Y le voy a decir al señor Premier, gracias, muchas gracias por esta declaratoria de buenas intenciones. ¿Por qué solo eso? Lamentablemente a nadie le queda duda que este gobierno solo nos llena de buenas intenciones y absolutamente nada concreto. ¿Por qué? Porque existe incapacidad en absolutamente todos los ministerios. ¿Y por qué lo voy a decir? Y voy a poner un ejemplo, voy a enumerar 2 logros importantes del actual Premier y exministro de Justicia. El primero, en marzo del año pasado, ofrecernos la inversión de 1.500 millones de soles en 5 nuevos penales. Hasta ahora, ninguno de esos penales tiene la primera piedra. ¿Y qué otro logro importante? Bueno, prometernos la reforma del Instituto Nacional Penitenciario que estaba, por supuesto, a cargo del Ministerio de Justicia que él dirigía. ¿Y qué es lo que sucede? Hoy el INPE es la institución más corrupta del país. Además de esto, señora presidenta, con estos, por supuesto, logros, hoy viene a pedirnos la confianza. Cuando ha tenido realmente una gestión nefasta a cargo del Ministerio de Justicia y hoy quiere, por supuesto, coordinar, organizar y empujar el destino del país a través de los demás ministerios. Hoy nos viene a decir que acá no se va a permitir que se imponga la criminalidad. Creo que no vive en la realidad el señor Premier, porque la criminalidad ya se ha impuesto en el país. Y le voy a poner algunos ejemplos. El primero es que hoy los transportistas no quieren salir a la calle porque los matan producto de la extorsión. Hoy la minería ha tomado las instituciones del Estado y prueba de ello es que se ha metido también al Ministerio de Cultura. ¿O es acaso que nos queda duda que en Nazca es el lugar en donde más se procesa oro en el país? Y es una vergüenza haberle recortado 2.000 kilómetros cuadrados de su poligonal. ¿Para qué? Aparentemente para entregárselo a la minería ilegal. Hoy nos vienen a engañar que están haciendo reformas importantes en Patás y eso es mentira porque yo provengo de la región La Libertad y lo que vemos es absolutamente lo contrario. Es simplemente noticias o, por supuesto, comunicados que al final no llegan a nada concreto y lo dicen sus propios alcaldes. Bueno, por menos cúmplanles con construirle su carretera hasta Patás y poner controles que impidan que la minería ilegal siga haciendo de las suyas en una región tan convulsionada. Hoy la gente exige lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. Hoy exige que se pongan los pantalones y ya basta de mentiras. Por eso anuncio que no le voy a dar el voto de confianza hoy a este gabinete. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Luis Aragón por 1 minuto y medio. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, hay temas medulares, temas importantes que tienen que formar parte del plan de gobierno y la política de gobierno de este Ejecutivo. En primer lugar, lo que queremos son planteamientos serios y concretos en la lucha contra la minería ilegal. Acción Popular no va a permitir
de ninguna manera que existan ampliaciones, adendas en favor de la minería ilegal, en favor del REINF. Pedimos una lucha constante, formal y seria del Poder Ejecutivo a efectos de que ya se acabe por todas de la minería ilegal, que esa lucha sea con resultados efectivos. Ya no podemos estar hablando de ampliaciones hasta el fin de año, para los siguientes meses, de ninguna manera. O estamos a favor o estamos en contra de la minería ilegal. Y Acción Popular está en contra de la minería ilegal. Hay casos de minería artesanal, informal, por supuesto que sí, que tienen que ser atendidos, pero eso tiene que ser claro de parte del Poder Ejecutivo. Y también un plan adecuado de lucha contra el crimen organizado, contra la extorsión, contra el sicariato. Esos temas tienen que ser priorizados, señora Presidenta, por el Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, congresista Aragón. Tiene la palabra congresista Guillermo Bermejo por 2 minutos. Gracias, señora Presidenta. Hemos escuchado una vez más pues una larga lista de buenos deseos, ¿no? Y cero realmente en propuestas de cambio de un rumbo que hace que la señora Boluarte esté en el margen de error en la estadística de la aceptación de su gobierno. Y claro, el Premier termina su mensaje diciendo: nuestro país no soporta más división, dice el Premier. Claro, ahora que estamos con la soga al cuello y que los números no le dan, ¿no? Porque hay muchos que ya no están de acuerdo con seguir saliendo en la foto con la señora Boluarte, ahora nos piden unidad. Pero cuando tenían todo el apoyo y los tentáculos en el Poder Judicial, en la Fiscalía, no siendo el Tribunal Constitucional y en la prensa, pues avasallaban a sus contendores, ¿no? Nos llamaban enemigos de la patria, traidores de la patria, metían tanques a San Marcos, allanaban sindicatos, y el insulto lo tenían como bandera. Pero claro, con el tiempo, ¿no? Este ídolo de barro se ha ido desmoronando. Sus viejos aliados se le han ido escapando. Ya los delitos que comete la señora Boluarte y su combo son demasiado evidentes para seguirlos aguantando. Y entra en una especie de cuenta regresiva, ¿no? Hoy, señora Presidenta, vamos a votar, como ya sabemos, las bancadas que han servido de soporte a este régimen y que lo van a seguir haciendo hasta el final. También a los que les han cumplido sus pedidos, en palabras de colegas que lo han dicho hace poco, ¿no? O sea, hay gente que los va a respaldar porque les han cumplido sus pedidos. Hacen bien, hacen mal, cada uno con su conciencia. Y vamos a votar en contra en 2 sentidos. Los que ya sienten que este régimen es un yugo muy pesado para soportar frente a las nuevas elecciones que se vienen, ¿no? Nadie quiere a la señora Boluarte a su lado de cara a las nuevas elecciones que se vienen. Y vamos a votar como siempre lo que hemos estado en contra desde un inicio de este gobierno criminal, que ha sido incapaz de disculparse con el pueblo peruano por todos los crímenes que han cometido, por las decenas de asesinados, torturados, injustamente procesados. Pero vamos a terminar con... No, todo el tiempo está asignado a los diferentes miembros de su bancada. Si alguien le cede, la mayoría tiene 1 minuto, 1 minuto 30. Congresista Echeverría tiene 1 minuto. ¿30 segundos o 1 minuto, congresista? 30 segundos, perfecto. Continúe, por favor. Gracias, señora Presidenta, y gracias a mi colega Hamlet Echeverría por su solidaridad. Pero vamos a terminar con la misma frase del señor Premier, ¿no? Nuestro país no soporta más división, dice. No, lo que este país ya no soporta más es la señora Boluarte. La señora Boluarte, si hubiera tenido un poco de dignidad, hubiese dado un paso al costado ya hace rato. Y esperamos que dentro de este gran debate que se viene en las próximas semanas, se active de una vez el proceso de vacancia contra una persona y contra un gobierno que es realmente impresentable para la mayoría de los peruanos. Muchas gracias. Yo voy a pedir nuevamente, como siempre lo hago en este tipo de debates, respeto de parte de los señores congresistas a la investidura presidencial y respeto también a los ministros de Estado y al presidente del Consejo de Ministros que se encuentra presente. Podemos tener, imagino, muchos argumentos y creo que todos se pueden explicar sin necesidad de emplear un adjetivo. Tiene la palabra el congresista Víctor Flores por 3 minutos. Víctor Flores. Dale, Víctor. Gracias, señora Presidente. Primero que nada, no puedo dejar de decir, señora Presidente,
que este gobierno lo hemos heredado justamente de los amigos que acaban de hacer el uso de la palabra. Entonces ellos tienen que hacer un mea culpa. Tienen que hacer un mea culpa, no hoy día, todos los días hasta que dure este gobierno. O sea, julio del 2026. 1, 2. Señora Presidente, un mensaje para este gabinete tiene que ser un mensaje también de observación, de construcción, pero también de crítica. Y dentro de las críticas que nosotros tenemos que hacer a este gabinete es, por ejemplo, no han tratado los temas de un desarme y reorganización del INPE. Eso es importantísimo. Pueden haber cursos de capacitación, etcétera, pero una reorganización es importantísima. También no han hablado cómo van a desregular el país. En la tercera etapa de crecimiento, en la tercera ola de crecimiento, necesitamos una ola de desregularización. Y por otro lado, señora Presidente, también nos dijeron el año pasado, me parece, que iban a unificar 4 ministerios. Me parece que no han unificado ninguno. Con respecto a la seguridad ciudadana, señora Presidente, la inteligencia es mucho más importante que los recursos. No estoy diciendo de que no sea necesario más patrulleros, mejores comisarías, más efectivos policiales, no. Lo que estoy diciendo es que un equipo de inteligencia tipo GEIN de los años 90 es mucho más efectivo que 200 comisarías, que son importantes, no dejo de decirlo. Por otro lado, señora Presidente, el apoyo a las MIPYMES o pymes, solamente he contado 5 líneas porque he seguido con mucha atención este discurso. 5 líneas. Y el apoyo a las pymes es lo más básico para apoyar a los pequeños emprendedores de este país para que puedan exportar sus productos. De otra manera no van a poder exportar. Por otro lado, señora Presidente, también hay algunas ideas que hemos estado sugiriendo a algunos ministros. Por ejemplo, la tarjeta de racionamiento para evitar esa logística innecesaria de los alimentos comprados a proveedores que simplemente son truchos, para decirlo menos, señora Presidenta. Hay mucha información, le rogaría yo un minuto más, por favor, a cuenta de la bancada. Con respecto a la policía... Los tiempos están asignados, congresista, no le puedo dar más tiempo. Tiene lo que resta. Ya. La palabra, el congresista Illich López, por 2 minutos. Señora Presidenta, muchas gracias. Buenos días. Un saludo por su intermedio al Premier y al Gabinete en pleno. El presidente Fernando Belaúnde decía que la despensa del Perú lo producían los agricultores. El Valle del Mantaro y la Selva Central es esa gran despensa del Perú. Se han hecho grandes infraestructuras de agua en el desierto, pero en zonas tan productivas no hay. Y la megatendencia mundial del estrés hídrico que va, Presidenta, le pido... Por favor, congresistas, está haciendo uso de la palabra un colega congresista. Por favor, sí. Claro que sí. Tiene 10 segundos más. Les decía que esta megatendencia mundial que hace que el estrés hídrico se convierta en el promotor de grandes conflictos bélicos, no se está viendo desde esa perspectiva en el Perú. Hay que garantizar en las cabeceras de cuenca las grandes infraestructuras del agua. No podemos, por su intermedio al ministro de Economía, ser tan auspiciosos en el crecimiento porque sabemos que dependemos del 60% que provienen de los minerales. Entonces, la ampliación de la base tributaria hay que verla de una manera objetiva. Hay que plantear acciones claras y concretas para tener más contribuyentes. Hay que quitar ese rol punitivo, castigador de la SUNAT, que ahora saca decretos, por ejemplo, para que el IGB solo se use por un mes a través de un decreto legislativo. Hay que quitar estas prácticas. El superintendente de Banca y Seguros debe ser destituido. Es
un personaje que ha garantizado y que estaría protegiendo a deudores de alimentos, que se les tiene que obligar a que paguen la deuda de sus hijos por los tribunales. Señor presidente, el Reinfo no debe ir. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Edwin Martínez por 1 minuto. Muchísimas gracias, presidenta. Desde el inicio de esta gestión a hoy hemos escuchado 9 primer ministros, de los cuales hasta el momento no hay uno solo que haya dicho claramente: yo voy a luchar frontalmente contra la delincuencia, contra el sicario, contra la minería ilegal, contra esos tipejos que están haciendo del país lo que les da la gana. ¿Alguien no tiene la valentía de decirle ya basta al delincuente, ya basta al criminal y asesino que ha venido de afuera de Venezuela? No lo pueden votar, no pueden cambiar el sistema en el INPE para que no sigan saliendo de ahí todas las directivas para los extorsionadores. Eso necesitamos, Premier. Una vez que hayamos acabado con esa lacra delincuencial, seguramente los ejes productivos empezarán a funcionar y veremos cómo mejora la agricultura, cómo mejora la minería, la pesquería. Señor ministro de Energía y Minas, la minería ilegal debe parar y ahí hay función del Ministerio. Tiene la palabra el congresista Pasión Dávila por 1:30. Muchas gracias, presidente. Quiero dejar algo en claro. Sí, era parte de nuestro gobierno, pero ahora es el gobierno de ustedes y gobiernan con ustedes y han fracasado. Quiero dejar en claro eso. Señora presidente, hoy estamos siendo testigos de una nueva farsa del gobierno más rechazado de nuestra historia democrática. El Premier se presenta ante el Congreso con promesas millonarias, mientras el 99% de peruanos desaprueban su gestión. ¿Cómo puede hablar de un crecimiento económico un gobierno que en 30 meses todavía no comienza a gobernar? ¿Cómo promete luchar contra la criminalidad un régimen sin autoridad moral ni respaldo popular? Mientras Arana promete carreteras en mi región, en Pasco una niña de 12 años murió el mes pasado por contaminación con metales pesados. Sufrió 8 años con plomo en sangre y arsénico. Por tanto, ¿de qué acciones positivas? Mis carreteras siguen abandonadas por años. Todos los meses sigo gestionando y promesa. Por lo tanto, yo no tengo ni... Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista, la congresista Ruth Luque por 3 minutos. No olvidamos, presidenta, las 50 muertes, los más de 1000 heridos y personas que han sido criminalizadas y reprimidas por este gobierno. Un gobierno, presidenta, que no le daremos el voto de confianza, porque es un gobierno marcado por Rolex, marcado por cirugías y marcado de mentiras. Este gobierno ha decidido instalar la mentira como una política de gobierno. Pero además un gobierno, presidenta, y un gabinete que se sostiene por cálculos políticos, en alianzas oscuras y de repartijas, hay que decirlo. Pero además un gabinete que sobrevive, y no sobrevive por la aceptación y legitimidad de la población, sobrevive porque aquí hay una mayoría que la sostiene y que no quiere ejercer el control político. Pero además, un gobierno dirigido por Dina Boluarte que ha perdido la autoridad moral y política para dirigir este gobierno. Una persona que ha perdido la confianza y que no lidera absolutamente nada. Pero además un gabinete integrado por unas frases que hay que recordar en este debate. Alguien que dijo que en el Perú no hay hambre. Una persona que dijo, dejemos de llorar.
Otra persona que dijo que las violaciones sexuales son prácticas culturales, o alguien que dijo 10 soles alcanza para comer. Y así podríamos narrar un listado de temas que representa este gabinete para mí impresentable. Y podrá sonreír, ministro de Agricultura, seguramente una sonrisa hacia la que mesa, evoca, diríjase. por su intermedio, que sonríe porque seguramente esa sonrisa está dirigida a las grandes industrias que hoy han avalado la famosa ley Klimper, pero que además este gabinete hace poco decía que iba a ratificar, ¿no es cierto?, su pertenencia al sistema interamericano y que ahora en este documento anuncia su salida. Me queda clarísimo que van a seguir sometiéndose a la mayoría parlamentaria para seguir siendo un gobierno de mesa de partes porque no gobierna. Y seguramente aprobarán la ley de impunidad, una ley que por supuesto la van a publicar para seguir sobreviviendo en este gobierno. Un gobierno reducido, lo digo nuevamente, a una mesa de partes que no representa a la ciudadanía, que representa a la mayoría que los sostiene y que gobierna con ustedes. Señora Presidenta, muy buenas tardes y a través de usted saludar al Premier, a los ministros y a todos los colegas congresistas. Voy a ser puntual, señora Presidenta. Tuvimos un cronograma donde Renovación Popular fue y entregó los requerimientos que se escucha en todo el Perú. Y el Perú, ¿qué dice? Se necesita acciones inmediatas en seguridad ciudadana ya. Pero ninguno de los puntos se ha tenido y mucho antes de ello también nosotros tenemos conocimientos que los ciudadanos y las instituciones piden cita a los ministros y los ministros no los atienden o los pasean. ¿Y qué sucede? Por eso estamos como estamos. Hay oídos sordos del Poder Ejecutivo. Hoy se presenta el Premier con todos los ministros y ojalá puedan escuchar algo del clamor de todos los colegas congresistas. Hoy hemos escuchado un mensaje, me voy a centrar, lleno de cifras, promesas y anuncios, pero que no se ha escuchado lo más importante, es brindar una seguridad a nuestra nación. No se ha hablado de una de las reformas profundas del Poder Judicial ni del Ministerio Público. No se ha tocado la raíz del problema de la impunidad. Se dejó de lado lo que el pueblo exige: autoridad real, justicia, firmeza y decisión política. Sí se mencionó la lucha contra el crimen, pero no se habló de sancionar a quienes permiten que los celulares robados sigan operando. No se propuso el uso de grilletes electrónicos para controlar a los extranjeros ilegales. No se escuchó una sola palabra sobre el verdadero control del orden interno. Un minuto de... solamente le queda tiempo a la congresista Yarrow y al congresista Ceballos. Del congresista Ceballos. Ya, un minuto tiene usted del congresista Ceballos. Tampoco se asumió con firmeza el clamor nacional de retirar al Perú de una corte interamericana que hoy protege más a los criminales que a los ciudadanos de bien. Es decir, no se trajo algo concreto, solamente se habló. Es necesario que se escuche al Perú. El Perú exige acciones inmediatas. ¿Qué queremos? Seguridad ciudadana. Y antes de terminar, espero también que nos puedan dar una respuesta sobre el Tratado de Alta Mar firmado por la señora Presidenta de la República sobre la soberanía, si afecta o no las 200 millas del mar peruano. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.